evitando grabar este video porque hay tanto drama, en serio. Hola amiguitos, yo soy Holly, bienvenidos a un episodio más de No Seas Como Holly, donde yo me equivoco y ustedes aprenden de mis errores. En esta historia cometí tantos errores y tomé tantas malas decisiones que yo creo que el juego va a ser ver quién logra apuntarlas todas en una lista. Por favor no lo hagan porque mi autoestima se va a ir al suelo. Bueno, lo bueno es que lo pasado, como dijo José, en este video estoy desenterrando lo que alguna vez intenté olvidar. Es posible que este sea el No Seas Como Holly más dramático de la historia. Así que para empezar, vayan por una botanita porque se va a poner demasiado bueno el chisme. Voy a tratar de contarles esto de forma acelerada porque hay mucha información. De hecho, todavía no sé si voy a tener que dividir el video en 2 o hasta en 3 partes. Así de intensa está la cosa. Así que bueno, por mi parte yo sí voy a tomar un poco de vino porque esto no va a ser fácil. Por cierto, muchísimas gracias a toda la comunidad en Twitter que me dieron cantidad de nombres ficticios que estaba pidiendo para esta historia y terminé eligiendo los que de alguna manera sentí que quedaban perfectamente. Así que esta es la historia de Bianca y Carmelo. Abróchense los cinturones. Un poquito de contexto para comenzar. Estaba viviendo en California. Conocí a Bianca, vamos a no ser muy específicos, en uno de los lugares donde yo trabajé. Era una chica muy divertida, muy chistosa, con mucho carisma y nos hicimos amigas. Ella me había contado que antes de conocerme había sido como muy player, o sea que ningún hombre realmente le había captado su atención, pero cuando conoció a Carmelo que algo cambió. Entonces para esto yo sabía que ella estaba muy enamorada de alguien, no lo había conocido, no éramos súper amigas del alma, pero me caía muy bien. En una ocasión recuerdo que ella me invitó a salir con Carmelo y con otro chavo, creo que me estaban tratando como de presentarlo, aunque yo no tenía ningún interés en andar con nadie. Y pues la verdad no me había caído ni bien ni mal, no había tenido la oportunidad de formar alguna opinión acerca de él. Pero resulta que un día... ¿Por qué tantas historias mías comienzan así? Bianca me llama a punto de llorar y me dice... Es que, Holly, no lo puedo creer, estamos a punto de perder nuestra casa y no sabemos qué hacer, estamos desesperados. Y le dije, a ver, tranquila, cuéntame la situación, ¿cómo que van a perder su casa? No entiendo. Y me dice, bueno, es que... no sé si lo sabes, pero ni Carmelo ni yo tenemos crédito aún en este país. Eran de otro país, no voy a decir de cuál porque no quiero dar más detalles personales de ellos. Pero aquí en Estados Unidos, como en muchos lados, me imagino, es importante establecer un historial de crédito para poder hacer compras que involucren préstamos grandes. Para que el banco pueda confiar en ti, tiene que ver que tienes un historial crediticio, pues que muestre que eres una persona responsable. Y ellos aún no habían tenido tiempo de construir un crédito. Entonces, habían comprado la casa pidiendo prestado el crédito de algo más. Yo me vine a enterar de esto en esa llamada telefónica y le dije, a ver, pero entonces, ¿qué está pasando? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que este individuo nos está tratando de estafar. O sea, como el préstamo y el título de la casa están a su nombre, está intentando ir con el banco y vender la casa diciendo que la casa es de él cuando tenemos un acuerdo de que nosotros estamos pagando la hipoteca. Y le dije, querida, sí está cañón, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son sus opciones? Bueno, como Carmelo trabaja en bienes y raíces, él era un agente de ventas, o sea, real estate agent. Estamos tratando de hacer una venta rápida para quitarle la casa al nombre de esta persona que nos quiere estafar. Entonces ya teníamos todo listo con otro amigo, Mateo, pero Mateo se acaba de echar para atrás. A pesar de que ya le habíamos ofrecido $10,000 para ayudarnos con este favor, se nos echó para atrás y no sé qué voy a hacer. Vamos a perder la casa, no sé si vamos a poder seguir viviendo aquí, me voy a tener que regresar a mi país y mis sueños, ¿qué? Porque ella quería ser una actriz. Pero estaba yo segura que en ese momento no estaba actuando. Yo la escuché muy triste, muy desesperada y decepcionada, obviamente, porque alguien en el que ella confiaba y su esposo también, pues los estaba defraudando, estaba intentando salirse con la suya. Entonces, obviamente mi corazón de pollo en ese momento dijo... ¿qué puedo hacer yo para ayudarlos? Es que no puede ser que esto les esté pasando. Y dice, pues es que necesitamos a alguien con buen crédito que nos venga a salvar. Y yo, ¡tan, tarán! Yo he trabajado por muchos años en tener un crédito bueno. Prácticamente décadas de pagar todas mis cuentas a tiempo. Creo que yo soy la superheroína que está buscando mi amiga.
y le digo, Bianca, la verdad es que yo tengo un súper buen crédito y he trabajado mucho para tenerlo. Ay, pero tú no nos comprarías la casa, ¿o sí? Te daríamos $10,000 para darte las gracias por el favor. Te lo juro, es que estoy desesperada, no sé qué voy a hacer. Pues claro que sí, o sea, yo te ayudo con eso. Yo confío en ti, ustedes no me van a defraudar. Obviamente yo no voy a defraudarlos a ustedes. En lo que pueda ayudar, aquí estoy. Ok, lo voy a hablar con Carmelo, muchísimas gracias, te lo juro, es que yo ya estaba desesperada, ya no sabía qué hacer. Pues nada, yo solo sé que en ese momento le ofrecí mi crédito y le dije, si esto ayuda a mi amiga a dejar de llorar y a no estar desesperada, yo hago lo que sea necesario. Además que $10,000 no le caen mal a nadie, ¿están de acuerdo? Yo tenía algunas deudas por estar ganando muy poquito en una ciudad muy cara, ciertas deudas de tarjeta de crédito, un poco de deudas también de mi universidad y dije, bueno, con esos $10,000 pago todo eso, ayudo a mi amiga, obviamente todo va a estar bien. Espérenme tantito que las perras se están alocando. Ay, disculpen, ¿eh? Un poquito más de vino porque esto apenas comienza y me estoy tardando demasiado. Tengo que acelerar este paso. Permítanme. Ay, no. Ok, ¿dónde estábamos? Bianca habla con Carmelo, me marca de regreso, me dice, es que estoy tan agradecida, ¿en serio lo harías? ¿De verdad nos comprarías la casa? ¿En serio te prometo que jamás te voy a defraudar? Siempre vamos a pagar a tiempo. Ustedes saben que si alguien realiza un pago tarde, pues se arruina tu crédito. Bueno, no se arruina inmediatamente, pero aparece como una X así. ¡No pagó a tiempo! Y pues te dificulta la vida, en resumen. Así que quedamos que íbamos a firmar esos papeles en Starbucks, un sábado a las 10 de la mañana. Entonces pues ahí voy yo, toda inocente, toda linda, sola, sin representación alguna, sin alguien que esté ahí revisando los papeles conmigo. No tengo ni que decirlo. Sigamos con la historia. Y antes de llegar recibo una llamada telefónica de Bianca y parece que está como susurrando, como que no quiere que nadie la escuche y me dice, querida, perdóname, pero es que acabo de hablar con Carmelo y está muy enojado de que yo te mencioné lo de los $10,000. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, es que él no quiere pagarte $10,000, dice que solo tenemos 5,000 y que realmente eso es lo único que le íbamos a pagar a Mateo y que cómo se me ocurrió mencionarte ese número, pero no te preocupes, yo me encargo con mi dinero de pagarte los otros $5,000 porque yo quiero que tú estés tranquila y esto es un súper paro que nos estás haciendo, así que nada más no digas nada de los $10,000, él solo te va a dar 5,000. Y yo, ok. O sea, al final de todo yo no estaba haciendo esto por los $10,000, yo quería ayudar a mi amiga en un momento de desesperación donde realmente no veía otra salida. Entonces le dije, está todo bien, no te preocupes, nos vemos a las 10. Ok, perfecto. Pues yo llego solita, como les comenté, y llegan Bianca, Carmelo y su representante, o ¿quién era? Era un notario público, claro que sí. Y nada, llegan con un montonal de papeles que yo tengo que empezar a firmar. Obviamente lo típico de que estás comprando una casa, era mi primera vez, tenía como 26 años, y yo viendo así como que, ajá, sí, Holly, ajá, Holly, 100 hojas después, termino de firmar el contrato que básicamente dice, yo estoy asumiendo la responsabilidad de la deuda de esta casa. Ahora, sí hubo algo que me hizo sentir un poquito más tranquila y eso fue el hecho de que ellos habían puesto una buena lana de enganche o de cuota inicial para pagar la casa. Digamos que la casa valía $400,000, sí era alrededor de esa cifra. Y ellos habían puesto unos $60,000 de enganche. Entonces yo dije, sí estarían muy tontos de poner esta la nota y luego tratar de salirse con la suya o abandonar la casa y dejarme con los pagos, teniendo pues ese dinero invertido, ¿no? Entonces a mí eso me dio un poquito más de confianza. Sorprendentemente sí tuve, aunque sea un filtro, pero ustedes saben que yo confiaba en todo el mundo y sobre todo si eran mis amigas, obviamente. Al final de todo me presentan con un último papel y estaba diciendo algo así de que la casa no es mía y aquí estoy asegurando de que la casa no es mía o no sé, algo por el estilo. Y lo que me explicó el notario público, la señora que estaba ahí, fue que esto solo era para que ellos se pudieran cerciorar de que yo no iba a intentar salirme con la mía como lo había hecho la persona anterior, de querer decir, saben que esta casa es mía y aunque ustedes han estado pagando la hipoteca, yo me voy con todo, la casa es mía y la vendo y me quedo con la lana. Y yo dije, obviamente no, yo no estoy tratando de hacer eso de ninguna forma. Y me dijo, bueno, por eso está este papel para comprobarlo. Y yo, perfecto, y yo lo firmé. Esa fue la transacción. Digamos que todo esto sucedió alrededor de otoño del 2008. Todos felices y contentos. Yo sabía que el pago de la hipoteca todos los meses se tenía que realizar el día primero.
Y ellos me dieron la información para poder llamar al banco para verificar que todo estuviera bien, para checar si llevaban todos los pagos al corriente, etcétera, lo cual me dio muchísima confianza también. Entonces eso es lo que yo hacía. El primero del mes siempre llamaba para ver cuándo habían realizado el último pago. Nunca pagaban a tiempo, cabe mencionar, pero siempre pagaban antes del momento crucial, porque para esto los bancos te dan, al menos en las hipotecas y al menos este banco en particular, les daban 2 semanas de grace period, como le llamamos en inglés. O sea, con tal de que no pagues después del 15 del mes, todo está bien, se considera que tu pago se realizó a tiempo. Pues llega enero del 2009 y adivinen qué. Acá la señorita se queda sin trabajo. Nos corren a todos de la estación de radio donde estoy trabajando. Y pues la verdad, como ustedes saben, en Los Ángeles la renta es muy cara. Yo estaba pagando un departamento cerca de Beverly Hills, nada glamuroso, no crean que estaba yo viviendo esa vida. Pero pues sí pagaba bastante, creo que como $900 para compartir un departamento bien chiquito. Y pues en el momento que me corren, yo empiezo a buscar otras opciones. Se da el caso de que platico con Bianca y le comento lo que está pasando y ella me dice, oye, pero vente a la casa, al fin y al cabo la casa es tuya y gracias a ti la tenemos y por supuesto que eres bienvenida, tenemos 3 recámaras, solo utilizamos una, por favor vente a vivir a la casa en lo que buscas trabajo y encuentras otro lugar para vivir. Se me hizo muy buena onda de su parte, pero tampoco lo tomé muy en serio hasta que me volvió a llamar y me dijo, ya consulté con Carmelo, me dijo que por supuesto que sí, que esta casa es tuya, lo mismo que te dije yo, nos encantaría poder ayudarte en estos momentos donde más lo necesitas. Dije, mira, qué detallazo, qué buen plan. O sea, yo hice algo como de la bondad de mi corazón, ayudarlos a que no perdieran la casa y ahora ellos están regresándome el favor. Ok, lo voy a hacer. Solo un par de meses en lo que busco chamba otra vez y ya me encuentro otro lugar, ¿no? A principios de febrero es cuando agarro mis cosas, las pongo en un U-Haul y me mudo a casa de Bianca y Carmelo. Ahora, no todo cupo en su casa, así que otro amigo me prestó una casa que casi no usaba para poner los muebles grandes. Y la verdad es que en los primeros días de mudarme a esta casa pasé muy pocos días ahí porque estaba enfocada en disfrutar mis días libres. Cada vez que no tengo trabajo, yo trato de viajar lo más que puedo. Así que me fui a Arizona a visitar familia, estuve súper feliz ahí por como 2-3 semanas. Y bueno, cuando volví, empecé a convivir con Bianca y Carmelo como pareja. Tenían una alberca y un jacuzzi y me acuerdo que hicimos como un jacuzzi party donde invité a algunas amigas. Solo llegó una, pero la pasamos súper bien, una botellita de vino, muchas risas, muchos chistes. Pero después me di cuenta de unas actitudes muy extrañas por parte de Carmelo. Me di cuenta que él estaba feliz en ese jacuzzi party porque la que llegó era mujer. Sin embargo, unas semanas después, cuando quise invitar a unos amigos, él no estaba de acuerdo con esa idea. Bianca me dijo, Carmelo es muy a la antigua, es muy macho, él quiere ser el hombre de la casa, se pone celoso. Y yo, que se ponga celoso de ti si quieres, pero de mí ¿qué? O sea, se me hace como una tontería que porque él es un macho yo no pueda invitar a mis amigos a la casa. Pero ok, dije, ¿sabes qué? Vamos a llevar la fiesta en paz. Recuerdo que una vez me sentía muy enferma y un amigo me quiso llevar sopa. O sea, me dijo, yo voy a tu casa y te llevo sopa. Dije, qué lindo, ok, está bien. Y cuando se acercó, me dijo Bianca que sería mejor que no entrara a la casa para que no se molestara Carmelo. Ahí sí como que exploté y le dije, es que es ¿en serio? O sea, ¿cómo crees que él va a ser así? Y me dice, él es así hasta con mi mamá. Cuando ella vino de visita no quería que ningún hombre se le acercara. Y yo... En marzo fui a visitar a mi familia a Indiana, pasé unas semanas increíbles ahí y justo me entró una llamada telefónica de los que finalmente me terminaron contratando para la segunda estación de radio para la que trabajé. Literal, llego a Los Ángeles el viernes, me quieren ver esa tarde, me entrevistan y me contratan. Entonces yo dije, genial, ya tengo trabajo, cuando empiece a ganar dinero pues ya puedo empezar a buscar departamento y me salgo de esta situación. Digo, qué padre y muchas gracias, pero estaba lista para irme, sobre todo porque entre Bianca y Carmelo como que habían dramas muy intensos y pues yo no quería involucrarme, la verdad. Y cuando ella estaba mal con él se ponía histérica
histérica, así de que no sabía qué hacer. Y él no, o sea, cortaba toda la comunicación, no le contestaba el teléfono, en fin. En cuanto me llegó mi primer cheque del trabajo, yo le dije a Bianca que me gustaría empezar a contribuir hacia la renta, en lo que seguía ahí. Le dije, ¿cuánto crees que sea justo para esta recámara para ayudarlos con la hipoteca? Obviamente yo no quiero estar aquí como de agrapa. Ella me dijo que con $300 le parecía bien y yo dije, perfecto, y así fue. Empecé a pagar desde ese día, el 1 de abril, mis $300 mensuales. Cuando ella escuchó que yo estaba intentando buscar un nuevo lugar para vivir, se puso muy triste y me dijo, ¿cómo te explico que hemos estado mucho mejor desde que tú llegaste? Yo siento que Carmelo ha estado como de mucho mejor humor, ha sido mucho más lindo conmigo, lo encuentro como mucho menos enojón, nuestras peleas no son tan feas, nuestra dinámica ha cambiado desde que tú has llegado y pues la verdad no me gustaría que te fueras. Aunque tú no lo creas y te caiga mal Carmelo porque es bien macho y no te deja que hombres entren a la casa, él de verdad te quiere muchísimo, tú eres como nuestra hija. Y yo, espérame tantito, o sea, para empezar son como de mi edad y número 2, no inventes. Yo te quiero mucho como amiga, pero con Carmelo es simplemente como, ok, eres el esposo de mi amiga y pues no sé, o sea, nos vamos a respetar, hasta ahí. Me dice, no, te lo juro que no, él te quiere muchísimo. Y yo, bueno, muchas gracias por ofrecer y me voy a tomar mi tiempo buscando un lugar, ¿qué te parece? Nuevamente, muchísimas gracias por dejarme estar en este espacio con ustedes. En otra ocasión, creo que otro pretendiente que yo tenía, me escucho muy acá, mis pretendientes, pero era un hombre que después terminó siendo mi novio. Él me quiso ir a ver, me estuvo intentando conquistar por literalmente 9 meses y durante parte de este tiempo yo estaba viviendo en casa de Bianca y Carmelo. Siempre hago así como que, ¿cómo se llaman? Ok. Pues él había entrado a la casa y lo invité a tomar algo ahí al lado de la alberca mientras no estaba Carmelo. Y resulta que Carmelo se enteró y se molestó. Y Bianca me lo dijo. Oye, le comenté a Carmelo de que este hombre estaba en la casa y se molestó muchísimo porque dijo, bueno, por lo menos ¿por qué no lo quiso hablar conmigo? Bla, bla, bla. Y yo pensando, bueno, ¿qué le pasa? O sea, ni siquiera voy a hablar de que esta casa está a mi crédito y gracias a mí tienen la casa. Eso jamás lo mencioné, me lo tragué. Obviamente todos sabíamos cuál era la realidad. Pero por el lado de que yo estoy pagando renta y soy como tu teniente, déjame hacer las cosas que yo quiera en mi espacio. ¿Estás de acuerdo? No le estoy faltando el respeto a nadie al invitarlo a tomar una limonada al lado de la alberca. Le expresé mi frustración a Bianca, ella me dijo que ella entendía, pero ella realmente quería que habláramos y que tratáramos de resolver esto, porque le dolía mucho y me veía como muy resentida con Carmelo. Y bueno, me dice, Carmelo te va a llamar porque de verdad yo quiero que ustedes resuelvan esto. Y dicho y hecho. Me llama Carmelo, me dice, mira, yo sé que estás molesta conmigo, pero es que así soy yo, así ha sido siempre. Yo te doy todas las libertades que tú quieras, yo con mucho gusto te abrí las puertas de mi casa, no sé qué. Me gustaría hablar esto en persona. Y yo pensando, ¿sabes qué? Es buena oportunidad para llegar con mi cheque de la renta para este mes y decirle, mira, con esto yo estoy rentando un espacio en la casa y tú, a cambio, me vas a dar el respeto de dejarme hacer lo que se me pegue la gana en esta casa. Todo esto era mi plan, ¿verdad? Entonces me dice, pues ven a mi oficina, no estaba tan lejos de la casa, yo manejé hasta allá, no sé por qué. Y pues él baja muy tranquilo y me dice, pero ¿cómo estás? Y un abrazote y no sé qué. Y me dice, mira, yo nada más quiero que tú entiendas que Bianca y yo te queremos mucho. Obviamente, pues sí, esta es tu casa, pero a mí me parece una falta de respeto que tengas hombre. Y le dije, a ver, para empezar, nunca tuviste problema con que fuera mi amiga Jenny. El problema contigo es que sean hombres y eso está raro. Mira, aquí está mi cheque de la renta. Te estoy pagando dinero para que tú me des un espacio en tu casa. Nuevamente, no mencioné que también era mi casa, pero en fin. Yo no le voy a faltar el respeto a nadie, no voy a estar haciendo mucho ruido para molestar a los demás. Simplemente te pido ese mismo respeto de que tú me dejes hacer lo que se me pegue la gana en mi casa. Y si quiero invitar a alguien a tomar una limonada al lado de la alberca, no me la hagas de tos. Él ve mi cheque y dice, ¿y tú piensas que esto nos ayuda? ¡Lo tira! Y se cae al suelo. Brrr. Obviamente yo agarré mi cheque y me salí de ahí indignada. Curiosamente, como 2 semanas después, me dice Bianca, ¿tuviste la oportunidad de pagar la renta este mes? Y yo, no. Intenté darle el cheque a Carmelo y él se burló de mí y me dijo, ¿tú crees que eso nos ayuda? Así que agarré el cheque y lo guardé. Y me dice, bueno,
La verdad es que sí nos ayuda mucho y pues últimamente hemos estado apretados de dinero y sí me ayudaría mucho tener ese cheque. Y le dije, mira, porque te quiero a ti y porque tú eres mi amiga, te doy el cheque a ti. Obviamente ella tomó el cheque y lo cambió al otro día, ¿no? Entonces casi desde siempre Bianca sabía que entre Carmelo y yo no nos entendíamos del todo. Él veía las cosas a su manera y no estaba dispuesto a cambiar, y yo veía su forma de pensar y me daba mucha flojera. Pero decía, ¿sabes qué? Muy pronto me busco mi espacio y todo bien. Lo que pasa es que en Los Ángeles, si quieres rentar un espacio solo, te cuesta aproximadamente de $1,500 para arriba. Así que estaba intentando encontrar una buena situación con un compañero de cuarto, lo cual no es fácil encontrar en Los Ángeles. Cortemos a un domingo, mi único día libre de la semana. Yo me desperté tarde, eran como las 10, 11 de la mañana. Y me acuerdo que tenía un dolor de cabeza de esos que están así como... Salgo de mi recámara y veo que está Carmelo. Y le digo, ¿dónde está Bianca? Y me dice, ay, fue una audición. Tenía un hambre de perro, entonces me metí a la cocina y empecé a preparar mis famosas Holly Dillas. Son unas quesadillas especiales a las que yo les pongo su respectiva calabacita, su aguacatito, su jamón y su queso ranchero encima con un poquito de Cholula. Ellos estaban fascinados con mis Holly Dillas y Carmelo me dijo, ¿vas a hacer unas quesadillas especiales como las que haces tú? Y yo, ¿sí? ¿Me haces una? Ok. Entonces empecé a preparar la quesadilla y él empezó a poner la mesa en el patio. Era una mesita redonda que tenían ahí al lado de la alberca. Salgo con las quesadillas, empezamos a comer, a platicar un poquito porque pues... ¿qué más vamos a hacer, no? Yo le empiezo a preguntar de Bianca y de qué es su audición y me dice que ella está muy emocionada porque es una oportunidad para hacer algo en tele. No me acuerdo muy bien. Me estaba doliendo muchísimo la cabeza y yo paraba como para hacer esto, ¿no? Y me dice, ¿pero qué pasa? Y yo, me duele muchísimo la cabeza, no sé por qué. Ay, yo sé exactamente cómo quitarte ese dolor de cabeza. Y yo, ¿cómo? O sea, yo imaginándome que me iba a dar una pastilla o decir algo que yo podía hacer. Pero no, se para inmediatamente y me empieza a dar como un masaje acá y bueno, se sentía bien, me estaba ayudando un poquito a aliviar la tensión de aquí, de mis hombros, de mi cuello. Le dije, muchas gracias, yo puedo seguir haciéndolo yo, ¿no? Me dice, no. Y de repente me agarra, o sea, ¿cómo te explico? O sea, me agarra así y me pone como en su hombro. Él era fuerte, pero no tan fuerte. Yo no sé cómo de repente yo estaba en el aire y le dije, ¿qué estás haciendo? Y él riéndose como que cualquier preocupación que yo pudiera tener no era válida. Me dice, no te preocupes, tranquila, te voy a ayudar con tu dolor de cabeza. Y yo lo puedo hacer sola, o sea, no te preocupes, muchas gracias y todo, pero o sea... no sé, me estaba empezando a sentir incómoda, pero no sabía cómo expresárselo. Y además, con sus risitas, como que se burlaba de mi desconfianza. Entonces me dice, tranquila, no pasa nada. Me pone en el sofá y me dice, ¿te puedes acostar boca arriba? Y yo, ok. Me dice, cierra los ojos y tranquila. Y me empieza a dar como un masajito acá, ¿no? Y yo, bueno, está chido. O sea, en la cabeza no es raro, no es extraño. Está bien. Me estoy friqueando sola, o sea, me voy a tranquilizar. La verdad es que si esto me puede ayudar con este dolor de cabeza, pues voy a estar agradecida al final. Entonces empieza con el masaje, baja como a los hombros, empieza con los brazos, regresa a los hombros. Estaba sintiendo como que sí, se estaba yendo el dolor, cuando de repente siento unos labios en mis labios y yo, ¿qué haces? Inmediatamente me muevo y le digo, ¿qué te pasa?